Para el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCE, es un gusto tenerles esta tarde acá reunidos para tratar un tema de sumo importante para la democracia, no solo venezolana, latinoamericana y de pronto de trascendencia mundial: el proceso electoral en Venezuela. Es un proceso electoral muy especial porque ha gozado de una cobertura mediática gigantesca y que proyecta un enfrentamiento entre dos proyectos de país con impactos en los países de América y de otras partes del mundo. Un proyecto plantea la consolidación del proyecto del socialismo del siglo XXI. El otro proyecto plantea la reconducción de los asuntos del Estado al interno y externo de Venezuela. Enfrentan a dos gigantes de la política venezolana y latinoamericana: Chávez, que busca su cuarta elección, y Capriles, joven y experimentado político, líder de la oposición, exdiputado, exalcalde y actual gobernador. Chávez goza del respaldo de amplios sectores que le reconocen su gran vocación social, manifiesta y recreada en las misiones. Otros sectores manifiestan preocupación por sus largos años en el poder y su caprichosa y particular forma de dirigir el Estado. Para algunos, la derrota de Chávez significa superar la inseguridad y la violencia, detener el empobrecimiento, oportunidad de más y mejores empleos, la administración responsable de los recursos del Estado y una lucha contra la actual corrupción. Chávez hace un llamado a defender la revolución y Capriles a recuperar la democracia y fortalecerla. Hace apenas unos 6 años se ubicaban con cierta facilidad gobiernos antichavistas en América Latina. Hoy ese ejercicio es muy complicado de realizar y de determinar. De pronto esa es la razón por la cual algunos analistas dicen que la mayoría de gobiernos en la región prefieren en silencio de pronto asegurar la ayuda económica y energética del gobierno venezolano. El proceso electoral ha tenido de todo, desde enfrentamientos verbales, señalamientos y una intensa lucha por figurar en las encuestas. Los ojos de América y del mundo están en Venezuela. En todo caso, la ficha está en el aire. Solo es cuestión de tiempo para conocer la voluntad del pueblo venezolano y para empezar a conocer las implicaciones de esa elección para América y el mundo. Voy a dejar en el uso de la palabra al director general del INSEP, al licenciado Marco Antonio Barahona, y a la vez invito a los panelistas a que por favor pasen al frente. Invito al director ejecutivo de la Fundación Guillermo Tobiello, al señor Enrique Corral Alonso, a que por favor suba. Al señor Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y presidente de la Corporación de Noticias Siglo XXI, y a nuestra invitada especial, a la señora Carmen Mireya Rodríguez, consultora política venezolana, representante del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Esta tarde de debate tenemos con nosotros, como ya se dijo, a una distinguida expositora venezolana, Carmen Mireya Rodríguez. Tiene un amplio currículum del cual voy a entresacar las cosas más relevantes de ella. Aunque es venezolana, tiene ya unos cuantos años de estar residiendo en Honduras, donde ha estado trabajando con el Sistema de Naciones Unidas, el PNUD. Ella es doctora en Economía del Trabajo por la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia. Tiene un posgrado en negociación en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su actividad la ha desempeñado en el campo político, en el campo académico, en el campo investigativo y en el campo también empresarial. Realmente es variadísima su experiencia. Voy a destacar sobre algunos hechos, ¿no? Como les digo, ha sido consultora del área de gobernabilidad y del proyecto de partidos políticos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD en Honduras desde marzo del año 2008 hasta el 2012. Ahí ha trabajado con partidos políticos en Honduras, con mujeres políticas en Honduras y Panamá. Ha tenido también experiencias desde esa consultoría con la sociedad civil hondureña, con la coordinación del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, con el representante residente del PNUD en Honduras. Ha sido consultora y facilitadora también del National Democratic Institute for International Affairs, el NDI, sobre todo en Venezuela en el año 2005-2007, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela, en la preparación de un informe sobre la conflictividad venezolana en dicho país en el año 2002. Tiene también amplia experiencia en materia de desarrollo organizacional empresarial, en especial en empresas multinacionales. Ha sido consultora y facilitadora del Banco Mundial en el trabajo con minorías étnicas, afrodescendientes y del programa de Voces Nuevas, dirigido a jóvenes de la región latinoamericana en Caracas en los años 2002 y 2003. Como política ha tenido muchas realmente ejecutorias, pero destaco que fue diputada por el Distrito Federal y jefe de la fracción parlamentaria del Partido Proyecto Venezuela, de tendencia social cristiana, en las elecciones del año 98. Fue electa en el año 98, como sabemos, ese congreso fue por la constituyente del año 99, pues ese congreso fue relevado de sus funciones y se llamó una nueva elección. Pero como diputada, ella fue la coordinadora política nacional y vocera del Partido Proyecto Venezuela, y le tocó organizar el trabajo de equipos nacionales y regionales en el año 98 y 99. También coordinó la Oficina Nacional para la Concertación de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Caldera, y estaba a cargo del diseño de políticas públicas de consenso y seguimiento de la gestión de gobierno. También coordinó a nivel nacional el programa de gobierno del Partido Social Cristiano COPEI en el año 88 y fue secretaria nacional de profesionales y técnicos. También ha tenido una amplia carrera como docente e investigadora. Voy a obviar ya las referencias concretas, pero ella ha desarrollado una gran experiencia en todo lo que es la negociación y la resolución de conflictos. De hecho, ella ha, digamos, como que ya sistematizado una manera de enfocar el problema. En este momento está por iniciar en Honduras un diplomado sobre esta materia, un diplomado de 160 horas, y también ha sido presidente de una entidad muy interesante que es el Foro Mundial de Mediación, durante los años del 2007 a 2009, y en este momento es vicepresidenta de este foro, ¿no? Todavía es presidenta, como aquí decía. Entonces es presidenta del Foro Mundial de Mediación, y acaba de presentar su libro en Honduras la semana pasada, Gobernar el siglo XXI, Ciencia y Política para Todos. Bueno, tenemos realmente una expositora que, como digo, se ha desempeñado en todos los campos del quehacer académico, político, profesional, de la consultoría internacional, y tenemos el gusto que haya aceptado ser para nosotros la expositora principal en esta tarde. Y la van a acompañar como comentaristas 12 distinguidos profesionales guatemaltecos, como son Enrique Corral Alonso. Enrique Corral es guatemalteco naturalizado de origen español, licenciado en Humanidades y Filosofía por la Universidad Católica de Quito. Además tiene una maestría en Políticas Públicas por la URL de Guatemala. Es director y cofundador de la Fundación Guillermo Toriello, como sabemos, una entidad creada por los Acuerdos de Paz. Presidió la Comisión Especial para la Incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad después de la firma de la paz. Fue delegado en el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, autor y coordinador de varios estudios sobre la incorporación de la guerrilla guatemalteca a la legalidad, coordinador del estudio y compendio del registro de los caídos durante el conflicto, colaborador de varias publicaciones sobre memoria histórica de Guatemala y conferencista sobre el proceso de paz en diversos foros y universidades.
Olvidada mencionar el último detalle de Mireya, es que también ella es representante en Honduras del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Por su parte, bueno, Gonzalo Marroquín, todos lo conocemos, lo apreciamos, es una persona que ha hecho carrera ascendente y exitosa en el mundo de la comunicación social, sobre todo de la prensa escrita, pero también recordamos su paso por el noticiero famoso, un extraordinario noticiero que hubo en Guatemala, 7 días, ¿no? 7 días, es como dice su breve nota, es un periodista apasionado con la profesión, por tradición familiar, pero por vocación y convicción. Trabaja desde los 19 años en las redacciones de periódicos, agencias de noticias y televisión. Son 38 años dedicados a esta aventura, lo que lo ha llevado a ser reportero, fotógrafo, corresponsal internacional, hasta dirigir medios y ser socio de varios de ellos, además de un trabajo gremial por el cual ha sido presidente de la APG, la Asociación de Periodistas de Guatemala, y más recientemente forjó una carrera dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde ha ocupado por varios años el cargo de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, una de las más importantes de esta sociedad, y actualmente es el presidente de este organismo, el más importante de todos los que velan por la libertad de expresión en toda América Latina, desde Estados Unidos hasta el sur, hasta Argentina y Chile, ¿no? Él ha dirigido en Guatemala, como sabemos, varios medios de prensa, fue durante 15 años director de Prensa Libre y actualmente es el presidente de la Corporación de Noticias, la casa que edita el conocido matutino Siglo XXI. El tono de mi intervención es fundamentalmente de tipo académico-político. Y cuando digo académico-político es porque prefiero que tengan una visión lo más cercana posible de lo que están diciendo los candidatos, más allá de la interpretación que yo pueda tener como analista, ¿verdad? Ya después en las preguntas se puede entonces tener una opinión al respecto. Muy bien. Entonces, con esa aclaratoria, el objetivo de la intervención es entonces analizar comparativamente los proyectos de los candidatos Hugo Chávez Frías y Enrique Capriles Radonsky, que nos permita obtener una visión de las diferencias e impactos de los resultados de los comicios electorales el próximo 7 de octubre en Venezuela. Ese es el objetivo, ¿verdad? Al final ustedes van a tener el material para que entonces, si necesitan difundirlo, compartirlo, lo puedan tener. ¿Qué podemos constatar? Como bien dijo nuestro amigo en la intervención, ¿verdad? Estamos ante 2 proyectos de país. Y eso es bien importante porque hasta ahora no había sido posible amalgamar un proyecto de país frente al del presidente Chávez. El presidente Chávez, el proyecto de él siempre fue sumamente contundente y coherente y por eso asumió y logró la presencia que logró en Venezuela. Entonces era interesante porque en aquel momento la oposición no lograba amalgamar, estaba toda dividida y cada uno de los partidos presentaba su propia plataforma. Entonces, olvídense que allí no podía generarse ninguna dinámica. Entonces, en estos momentos se dio esa situación. Se dio la situación en la cual tenemos 2 proyectos de país, como bien dijo el compañero. Uno plantea la profundización del proyecto del socialismo del siglo XXI, y el otro, la reconducción de los asuntos del Estado, tanto a nivel interno como a nivel externo, en base a una propuesta pacifista, democrática e incluyente. Fíjense ustedes, cuando hablamos de una propuesta pacifista, democrática e incluyente, eso usted lo puede decir, pero a lo mejor no se lo pueden creer. De hecho, todos los anteriores dijeron eso mismo. ¿Qué pasa que ahorita sí le creen a él y que no? Eso lo voy a ir diciendo a lo largo de la entrevista, porque en este momento esta persona dice eso que se dijo y que se sigue diciendo hace 30 años atrás, pero en la boca de él es creíble. Vamos a ir viendo por qué en la boca de él sí es creíble. Entonces, es una apuesta de envergadura, ya que, como sabemos, el proyecto del presidente Chávez desarrolló una política exterior multipolar y tejió un entramado de relaciones que desplazó la tradicional relación proamericanista, sobre todo en Venezuela, básicamente. Muchas de ellas en abierta confrontación con esta tradición americanista. Es interesante cuando ustedes piensen
en una política exterior multipolar, piensen en lo que en la coherencia, porque el enfoque multipolar tiene que ser coherente adentro y afuera. No puedo pedir una política multipolar hacia afuera y una política excluyente hacia adentro. Y eso es una de las debilidades del proyecto, que efectivamente el proyecto de Hugo Chávez dio luz a una cantidad de países y regiones que no formaban parte abierta y protagónica de la realidad política internacional, porque estaba dominada hegemónicamente por Estados Unidos, según la interpretación de Chávez, le dio luz a toda una serie, una gama. El mismo Chávez dice que la revolución bolivariana significó un cambio de época para la región. Fíjense ustedes que él es muy fuerte, él utiliza palabras muy buenas para definir lo que quiere hacer. Un cambio de ¿por qué? Porque le dio voz a los que no tenían, tal como lo hizo internamente. Entonces, él tiene éxito cuando lo que hace adentro lo hace afuera también. Ahí él o cualquiera va a tener éxito, porque cuando hay coherencia interna y externa hay éxito. Pero en el tema multipolar no, porque cuando yo hago algo multipolar hacia afuera y no lo aplico hacia adentro, entonces pierde credibilidad el mensaje. Entonces, por eso decimos que se trata de una apuesta de envergadura. Muy bien, ¿cuál es la propuesta fundamental para que le quede a ustedes bien clarito? No sé si les leen bien. ¿Leen bien? Sí, no me di cuenta de eso. Bueno, la propuesta fundamental, tecnología. La propuesta fundamental de Hugo Chávez es estamos hablando del periodo 13-19, ¿ok? Después de 13 años en el poder, defender la independencia nacional. Él plantea que de hecho, cuando ustedes van a Venezuela, lo primero que ven en el aeropuerto es conquistamos la independencia nacional. Entonces, para él es algo muy sentido para él. Y para eso, para poder mantener esa independencia, es necesario profundizar el socialismo del siglo XXI y radicalizar la democracia participativa y protagónica. Esto de radicalizar tiene unas propuestas muy concretas, y cuando hablo de muy concretas estoy hablando de prácticamente la desaparición de los gobiernos locales y regionales, ¿ok? Así, y eso está escrito en su programa, para que las comunas, ¿verdad? Las comunidades, muy al modelo cubano, las comunidades pequeñas se vayan organizando y de ahí va a salir un nuevo poder. Es decir, es otro poder distinto, así como lo hizo con la administración pública, que creó toda una institucionalidad paralela, porque con esta vieja la verdad es que no se podía trabajar. Lo mismo el plan, y eso está escrito, es el comunismo. Parece mentira que en el siglo XXI es así, y lo siente y lo cree. Y eso es importante, porque la verdad es que si hay algo que él hace es que cree lo que dice. Entonces, cuando hablamos de radicalizar la democracia, es por eso, es porque son otros los actores políticos los que vienen, ¿ok? El único detalle es que todo reporta a la presidencia de la República. Entonces, el tema de la participación con esa dependencia se hace difícil, porque ya se vivió en Venezuela que los consejos comunales tenían mucho dinero para invertir, pero entonces los proyectos tenían que venir aprobados desde Miraflores. Entonces el sistema no puede funcionar así. Entonces, pero eso es cierto y está funcionando así. Tal vez la gente no lo sepa afuera, pero eso está funcionando así. Y hay gente que a eso le gusta y hay gente que a eso no le gusta, porque Venezuela está bien polarizada al respecto. Bien. Entonces, en esta plataforma, el 2013, bueno, la hizo ahorita en el 2012, él promete acabar con los vestigios del capitalismo, pulverizar completamente el Estado burgués y avanzar más allá de un punto de no retorno para hacer la transición de Venezuela hacia el socialismo irreversible. Esa es la propuesta para este año, pues. ¿Okay? El que quiera su programa de gobierno se consigue en internet sin ningún problema. Por su parte, Enrique Capriles plantea que hará que Venezuela tenga un sistema democrático, sólido y contemporáneo, que sea una demostración de las nuevas maneras de ser política. Así como el presidente Chávez se destacó en su campaña
por descalificar a todo lo que fuera anterior a su gobierno, lo que él llamó el punto fijismo o la Cuarta República, Enrique Capriles que también tiene su frase de pegada, ¿verdad?, que es hacer una nueva manera de ser política. En el caso de Enrique Capriles, esto es creíble en el sentido que desde que él fue presidente del Congreso, en el año, cuando estábamos nosotros en el Congreso, en el año 99, ¿verdad?, definitivamente él hizo cosas que más nadie había hecho en Venezuela. Fundamentalmente, poder entenderse con los dos bandos en contrarios. Él, a los 26 años que fue presidente del Congreso, lograba sentarse y conversar con los dos bandos. Eso, la verdad, en aquel momento a mí me parecía eso horrible. Porque yo decía, ¿cómo era posible hoy en día, con toda esa trayectoria que ustedes ven que uno ha tenido? Hoy en día lo valoro porque hoy en día yo creo eso. Hoy en día yo creo que uno necesita entenderse con todos independientemente de la ideología. Entonces, hoy en retrospectiva valoro lo que en aquel momento no entendía. Entonces, el gobierno de Chávez, según la propuesta de Capriles, a nivel interno y externo, se caracteriza por una permanente beligerancia, animosidad y personalismo para abordar los problemas nacionales e internacionales, generadora de nuevos conflictos. Bueno, yo creo que esto a nivel mundial es una constatación. Obviamente, para el presidente Chávez, el conflicto es su naturaleza. Entonces yo no lo puedo ver como crítica, porque es su naturaleza. Entonces hay que entender la conflictividad de su parte de una manera diferente, porque él se siente depositario de una venganza milenaria, hacia atrás y hacia adelante. El vengador perenne, yo le llamaría un libro de Chávez, porque sí, o sea, él se siente que necesita ser redentor de todas las causas habidas y las que aparecerán, porque él lo siente así. Entonces, eso hace que tenga este tipo de propuestas. La característica central, ¿qué es lo que están pidiendo, qué es lo que lo distingue? Y esto desarrolla un poquito el punto anterior. La consolidación de lo que él llama la Quinta República. La Quinta República es desde el momento en que él llegó, porque entonces antes se llamaba la Cuarta República. Entonces, la consolidación de la Quinta República bolivariana y socialista es la más bella y luminosa justificación de más de 2 siglos de lucha y sacrificio. Palabras textuales del programa de gobierno. Y para Chávez, Enrique Capriles representa el imperio y la burguesía apátrida. ¿Okay? Porque para él este candidato no es sino una representación de los intereses foráneos. Por su parte, Enrique Capriles aspira a una sociedad incluyente a través de un gobierno de unidad nacional. Esas son palabras que tenemos ya 15 años sin escuchar en Venezuela, el tema de la unidad nacional. Lo que está planteado por parte de Enrique Capriles es una visión integradora del universo político del país en toda su diversidad, incluyendo a quienes con todo derecho adversarían al futuro gobierno y sobre todo a quienes han creído en la oferta del actual. Esto es bien poderoso, porque además a lo largo de su trayectoria como alcalde y como gobernador, él hizo esto. Él trabajó con todo el mundo y por eso ha logrado granjearse la simpatía de la gente. Siendo alcalde, siendo congresista, siendo alcalde, siendo gobernador, ha trabajado independientemente de cualquier tendencia política. Entonces, esto en él, la gente se lo cree, en otro, pues no. Y eso es lo interesante. Para el equipo de Capriles, el proyecto chavista ha implicado la polarización de la sociedad y un estilo de gobierno que anula la participación de aquellos que le adversan, afectando la inclusión y el respeto a la pluralidad. Entonces, ustedes ven aquí que hay palabras nuevas, que si bien no son nuevas para, tal vez ustedes, para el escenario político que estamos viviendo en Venezuela, son palabras diferentes que hace 14, 15 años que no se escuchaban. Como consecuencia de eso, yo quise poner esta categoría aquí de relación con el pasado, porque fíjense ustedes que el eje ahorita de la campaña es que
Enrique Capriles le dice al presidente Chávez que él representa el pasado y que él representa el futuro. Obviamente que en un juego de palabras están diciendo esto mismo. Hugo Chávez, él se siente depositario de toda la tradición libertadora independentista. Él se ubica desde allá y aquello lo trae hasta acá y lo proyecta hasta siempre. Él decía, sí, por siempre. ¿Hasta cuándo vas a gobernar? Por siempre. O sea, él tiene una noción de eternidad en el poder y lo increíble es que él cuando lo dice, la gente lo cree. Entonces, cuando yo pongo todos esos nombres que a lo mejor ustedes no saben lo que es, ¿verdad? Porque son nombres que son muy, por ejemplo, Huaycaipuro, Tamanaco, esos son nombres, ¿saben de quién? De los indígenas preindependentistas. Se siente totalmente identificado con ese pasado. Y fíjense ustedes que después cae en Simón Bolívar, pero después la época democrática, él dice que eso es todo digno de ser borrado de la historia. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque desde el punto de vista filosófico, si se quiere, uno no puede desconocer el pasado. Uno lo puede superar, uno lo puede mejorar, pero uno no lo puede negar. Eso es como una persona. Si una persona no conoce aspectos de su pasado, no va a resolver problemas. Entonces, aquí, fíjense aquí, este fue el punto que a mí más me gustó cuando leí las dos propuestas, porque entonces él plantea que Hugo Chávez triunfó porque hubo un modelo político, y eso lo dijo el domingo pasado en el evento de cierre de Caracas, porque hubo un modelo político que implosionó, que fracasó, que no pudo responder a las necesidades de la gente. Eso otro no lo había dicho en 14 años de gobierno. Nadie se atrevía a reconocer la pertinencia del liderazgo de Chávez para ese momento. Y hay que tener valor para estar en política y decir esto. Muy bien, y esto le ha ganado a él muchos puntos, porque la verdad que muchos chavistas se sienten reconocidos en la justicia de sus reivindicaciones. Si tu contrario hace eso, tú también le vas a reconocer a él lo que diga. Y esa es la magia que está pasando ahorita. Gane o no gane, esa es la magia. Él logró pasar ese cerco que polarizaba a la sociedad. Muy bien, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, aquí dice, había necesidad de un cambio, fue lo que el pueblo hizo en ese momento, es decir, respondió a esa necesidad de cambio el presidente Chávez en su momento. Cada momento histórico ha hecho su aporte, además reconoce que hay reivindicaciones populares, y esto le ha caído malísimo al chavismo, esto que le voy a decir ahorita. Hay reivindicaciones populares impulsadas por el chavismo que son necesidades reales que deben ser satisfechas y continuadas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mucha de la propaganda es, si ganan ellos, ustedes pierden. De hecho, hoy mismo lo decía, si ganan ustedes se va a perder, y eso no es así. Entonces, otra razón más para decir, del otro lado, me siento incluido allí. Y lo dice, y ¿cuál es la diferencia en este momento? Que él lo hizo. No es que lo está prometiendo, él lo hizo en su gobierno. Esta mañana, hablando con la gente del INSEP, yo me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes, que ahorita Enrique Capriles tiene más experiencia de gobierno que cuando Chávez ganó en el 99. Tiene 15 años de experiencia de gobierno exitosa, y en aquel momento el presidente ganó después de haber hecho un intento de golpe de Estado que fue fallido. O sea, fíjense qué interesante, ¿no? Las cosas que van pasando en la historia. Entonces, luego de varios intentos electorales, se logró por primera vez concretar una promesa de unidad que trasciende a la oposición y llega a visualizar un camino en el cual caben todos, inclusive los chavistas. Esto lo dice él. Entonces, es bien interesante lo que está pasando en este momento en Venezuela por eso, porque por primera vez no es un proyecto confrontador, es un proyecto integrador. Yo diría que, yo resumiría con esta frase lo que está pasando en Venezuela. Y el domingo la gente va a decir qué prefiere o qué no prefiere. Ya, eso ustedes me dirán si lo quieren
abordar en las preguntas, porque ahorita vamos a hacer énfasis en la política exterior, ¿verdad? Porque la ponencia es cuáles son los impactos de esto en la política exterior y en particular en América Latina. Sigamos. Esto ya lo vimos, pero a ver. Esto es importante por las consecuencias para la parte del exterior. ¿Qué significa? Hugo Chávez promete justicia social y una ruptura permanente con el capitalismo salvaje, el fin del Estado burgués y la economía neoliberal, para lograr un crecimiento endógeno y construir una economía de la solidaridad, la felicidad y los valores humanistas. Continuará avanzando en esa imprescindible tarea para garantizar la paz del mundo, la paz de Venezuela. Muy bien. En este caso se va a dar prioridad a la transformación del país que permita atender las urgencias de la situación de vulnerabilidad extrema en todos los ámbitos. El esfuerzo se dirigirá a equilibrar cuentas y déficits internos. Está articulada con las políticas públicas de transformación. ¿Por qué esto es importante equilibrar? Ustedes no van a creer que con la cantidad de recursos que ha ingresado a Venezuela en estos 15 años, Venezuela tiene la deuda más grande de toda su historia. Ni uno mismo lo entiende. Entonces, al darle prioridad a equilibrar las cuentas y a superar los déficits, obviamente que ya la canalización de los recursos hacia afuera se va a reducir. Eso es la consecuencia inmediata y por eso puse eso. ¿Cuál es la prioridad política? Lo interno, resolver los problemas. Y ahorita en la campaña eso ha sido un tema que ha tenido mucho impacto, porque entonces, como dice el presidente Chávez, que quiere salvar al mundo, entonces Enrique Capriles dice, perdóneme, salve a Venezuela primero, ¿no? Y entonces el presidente dijo, bueno, le contestó una cosa. Cuando yo estaba en candidata a diputada, yo estaba encargada de hacerle seguimiento a Chávez. Esa era mi tarea fundamental, así que lo conozco bastante bien. Chávez jamás respondía a nadie nada. Usted sabe en los medios, usted lo sabe muy bien, en los medios el que está dominando no le responde a nadie. Y el presidente desde hace un mes, 2 meses no hace sino hablar de su contrincante. Entonces algo está pasando sin duda alguna que ahí se están moviendo cosas. Bueno, muy bien, entramos a la política exterior. Para el presidente Chávez se tratará en este periodo hasta el 2019 contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. ¿Qué le parece? Afianzar la identidad nacional y nuestroamericana. La gente que hace comunicación a Chávez son excelentes, la verdad. Y crean unas palabras increíbles, muy pegajosas. Y yo cuando leí eso dije, esto está mal escrito. Y no, eso es una palabra que crearon. La identidad nuestroamericana. Yo me imagino que algo así para contraponer a lo norteamericano, algo así, entonces no es un error, esa palabra no es un error. América vive un cambio de época que arrancó con la llegada al poder de la revolución bolivariana, que se caracteriza por un cambio real y verdadero de las relaciones de poder a favor de las grandes mayorías. Y eso es evidente, eso no lo puede decir nadie, no lo puede negar nadie. Es decir, el enfoque que ha tenido de drenar o de canalizar recursos internos para favorecer a otros gobiernos, eso es público y notorio e incluso forma parte de toda una política que ustedes ven aquí que tiene que ver con esa nueva geopolítica internacional. En el caso de Capriles, se pretende una política exterior coherente que fomente la confianza, cuyo norte sea el compromiso con los valores fundamentales de la democracia, solidaridad, justicia social. Bueno, aquí están todos los principios de una política exterior, pues. Promoción y defensa de los derechos humanos, solución pacífica de conflictos entre Estados, no intervención, multilateralismo, seguridad colectiva, integración comercial y económica, protección de... Esto es toda la agenda, pues, que tiene Enrique Capriles en materia de política exterior. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta política exterior? Hugo Chávez, convertir a Venezuela en una
en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Él sueña con todo ese continente unido, igualito que lo soñó Bolívar. Eso es su sueño permanente, ¿verdad? Que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América, sin dominación, ese es el otro sueño de Chávez, sin dominación imperial y con respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, eliminando o reduciendo a niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de dominación, entre otros propósitos. No sé si ustedes saben, pero Venezuela, los multilaterales normales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos tuvieron que irse del BID prácticamente idos de Venezuela o con una presencia prácticamente, ni siquiera con sedes en Venezuela ya. Yo creo que el único que queda es el BID haciendo alguna cuestión de infraestructura, porque para él es vital no tener ninguna relación de dependencia con el entramado financiero internacional asociado con Estados Unidos. Entonces, él creó otro entramado a través con China, a través de China, Rusia, Bielorrusia e Irán. Ese es el otro entramado, pero fundamentalmente es el fondo chino. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay como dos... Se rompió un esquema de relacionamiento con el mecanismo financiero internacionales tradicionales, se creó otro. Y ya vamos a ver cuál es el otro. En cuanto a la imagen de Venezuela en el exterior, para Enrique Capriles, Venezuela internacionalmente proyectará unidad nacional democrática. Yo me imagino que ustedes saben que él surge de unas elecciones internas donde todos los partidos políticos lo escogieron como ganador. Si yo no conozco otra experiencia en el mundo como esa, si alguno de ustedes la conoce, me gustaría que me la compartiera. O sea, no conozco que todos los partidos de un país de oposición se unan para escoger un solo candidato con el compromiso de hacer un programa conjunto y con el compromiso de apoyarlo todos si gana. Entonces, eso yo no lo conozco en otro país. Entonces, esa es la fuerza que él tuvo, porque además ganó como con el 65% de los votos, frente a otro que era mejor que él, incluso en su oratoria, como decían, para Chávez hay que ponerle otro duro y que lo insulte, decían algunos. Nada que ver, ganó el que no insultaba, ganó el que educado, el muchacho más sencillo de todos. Interesante, ¿cuál era la lección que estaba queriendo dar la gente que votó? Y sobre todo que el otro, que era muy bueno para también confrontar, era de los partidos tradicionales, mientras que Enrique Capriles es de un partido nuevo llamado Primero Justicia, conformado por jóvenes. Yo le decía hoy al INSEP que este es un partido que vale la pena analizar académicamente, es porque la verdad es propio de un partido moderno y por eso han llegado allí. Y son puros jóvenes. Esta elección la deciden los jóvenes, la deciden las mujeres en Venezuela. En cualquiera de los dos lados lo decide ese, porque hay una participación política impresionante. Si ustedes me preguntan a mí, yo adelantándome a preguntas, ¿qué rol fundamental veo yo al gobierno de Chávez? Es que todo el mundo quiere meterse en política. No hay gente indiferente, poquitos quedan. Y eso es bueno para una sociedad. Yo lo que creo es que después hay que canalizar, ¿verdad? Pero el que la gente esté, yo quisiera que estuvieran un poquito más relajados también, ¿verdad? Porque es que el tema es como un ritornelo. Pero es eso, todo el mundo está involucrado. Aquí, allá o más allá, todo el mundo está involucrado. Y eso me parece bien. Me parece un saldo positivo para la sociedad. Entonces, frente a eso, una unidad nacional democrática. Su política exterior estará basada en el pluralismo, la complementación y la integración, y no en el antagonismo que define el presidente Chávez. Entonces, con un presidente digno de una alta investidura y consciente de su rol internacional y del papel que debe jugar Venezuela a un nivel global. Contrasta con la imagen del país dividido, polarizado, que desconoce los derechos de sus adversarios al tratarlo como enemigos y que se aísla de los organismos internacionales que no comulgan con su ideología. Esa es la manera como lo perciben ellos. ¿Ok? Muy bien, uso y destino del petróleo. Esto es bien importante para la región, sin duda alguna. Para Hugo Chávez, ustedes ven bien clarito, garantizar el uso de los recursos naturales del país de forma soberana para la satisfacción de las demandas internas, así como su uso en función de los más altos intereses nacionales.
fortalecer y ampliar los convenios de cooperación energética para materializar la unión energética de los pueblos, como, fíjense en esta palabra, como un habilitador geopolítico, el petróleo como habilitador geopolítico. ¿Saben lo que estoy diciendo? Lo que significa eso. Que permite utilizar los recursos energéticos para motorizar el establecimiento de relaciones más justas, solidarias y eficientes en la lucha contra la pobreza, reduciendo las asimetrías económicas y sociales. Esto todavía es muy largo, pero obviamente en una presentación uno tiene que resumir. Entonces, ahí está, es que con Chávez se va a continuar haciendo lo que se está haciendo. Así de sencillo. Entonces, los países que están más en órbita con el presidente pueden estar tranquilos, que eso va a continuar e incluso se puede mejorar. Bien. En el caso de Enrique Capriles se revisará el uso que se ha hecho de este importante recurso para el apuntalamiento de alianzas geopolíticas de dudosa conveniencia para el país. Se interrumpirá la provisión de petróleo y de recursos económicos a otros países con fines ideológicos. Una cuestión es que sea con fines comerciales, pero con fines ideológicos se tiene planteado eso. Las personas que han hecho los cálculos de la cantidad de dinero que aproximadamente se ha dado, incluso esto por avisos de prensa, por seguimiento de prensa, porque no hay información oficial al respecto. Yo diría que la mitad del presupuesto del país se maneja personalmente, no hay unidad del tesoro. Para los que son economistas aquí no hay. Entonces, el dólar se calcula de 100 y pico, el presupuesto se calcula como en 40 y tanto, y eso sí, y el resto es... Algún día sabremos, y eso es así lamentablemente. Entonces, hay unas personas que se han encargado más o menos de ver. Entonces, en ayudas directas o indirectas en relación al petróleo se calcula 80.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, y sumado con los apoyos materiales, escuelas, tractores, de todo lo que ha apoyado el presidente Chávez, suman alrededor de 260.000 millones de dólares, de bolívares, perdón, en este caso, que dejaron los venezolanos de percibir sin que nadie les consultara. Ellos plantean entonces que eso hay que trabajarlo de una manera transparente. La institucionalidad regional, esto es bien importante porque la verdad es que en este caso para Chávez es importante deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación imperial. O sea, eso es un norte bien claro, ¿verdad? Y lo ha hecho de una manera impresionante. Y luego seguir desempeñando un papel protagónico en el proceso de construcción de la unidad latinoamericana y caribeña, impulsando el ALBA, ustedes lo conocen, Petrocaribe, y dinamizando los nuevos espacios, como UNASUR, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Recuerdan ustedes que aquí no estaría Estados Unidos en el CELAC. Puedes poner la siguiente para terminar, porque aquí sí hay dos. En esta misma área, esto es nuevo, porque ya lo otro ya es lo que se viene haciendo. Esto es nuevo. Se impulsará la construcción de la nueva arquitectura ética, social e internacional que permita definir la nueva agenda internacional para el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Eso es una cosa nueva, no sé en qué consiste. Construir la zona económica del ALBA, fortaleciendo, o sea, que ya no solamente sea lo político, sino la parte económica, fortaleciendo el papel del Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE. El SUCRE es la propuesta que tiene el presidente de que haya una moneda única en todos los países que integran el ALBA. Esa moneda se llamaría el SUCRE. Entonces, la idea es fortalecer y que se haga posible ese sistema unitario. Y esto se está estudiando de verdad. Así como en algunos pueblos de Venezuela se está usando el trueque y se está usando monedas locales. Esas son cosas que parecen raras, pero eso está ocurriendo. Y también fortalecer el Banco del ALBA en la estrategia de complementariedad económica, financiera, productiva y comercial en la región, fortalecer el Petrocaribe y el Banco del Sur para la integración financiera regional. Ahora sí puedes ir al anterior. En este caso, a mí me llamó la atención porque yo a priori pensaba, digo, no, ya todos esos organismos van a dejar de funcionar, el ALBA, yo pensé a priori de que podía ser así, y para mi sorpresa, pues no,
En el programa dice: se hará una evaluación exhaustiva y franca de la situación actual de los esquemas de integración de la región, CAN, la Comunidad Andina, Mercosur y ALBA, a fin de insertar debidamente la participación y el rol del país. Se asumirá un papel activo. Fíjense que esta fue la parte que más me sorprendió. Un papel activo en las nuevas organizaciones UNASUR y CELAC, que yo pensé que incluso iban a decir, no, ya, qué interesante. O sea, que si lo han estudiado significa que eso es bueno. Como mecanismo de consenso entre países democráticos en busca de vías de desarrollo autónomo y sustentable. Se evaluarán los acuerdos positivos de los tratados de libre comercio vigentes en la región para mejorar condiciones a los exportadores e inversionistas en Venezuela. En esta misma materia se ratificará, al contrario del proyecto de Chávez, se ratificará la confianza en la OEA como instrumento de diálogo y cooperación de las Américas. Venezuela volvería a la OEA y al sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted sabe que Venezuela hace un mes se retiró de la Corte y no acepta las, ¿cómo se llaman? Las medidas. No acepta visitas ni las resoluciones, no las acepta, dice que eso es intervencionismo. Entonces aquí se está planteando volver al sistema. Y se apoyará la creación de una Comisión Interamericana de Protección a la Democracia que reciba relatorías e informes sobre el estado de la democracia en cada uno de los países miembros. Esta idea me parece bien interesante. Eso pasó mucho y se trabajó mucho en Honduras cuando pasó lo que pasó en junio del año 2009, que la OEA no estaba al tanto de lo que realmente estaba pasando en Honduras, y los que estábamos adentro sabíamos muy bien lo que estaba pasando y que iba a pasar en cualquier momento y que venía de cualquiera de los dos lados. Lo hacía uno primero o lo hacía el otro, pero eso iba a ocurrir y eso lo sabíamos meses antes. Y no pasaba nada, nadie intervenía. Listo, ya terminamos la institucionalidad regional. Relaciones con Cuba. Bueno, este es el tema más polémico internamente en Venezuela, el tema de relaciones con Cuba. Como usted, bueno, en el caso del proyecto de Chávez, prácticamente luego de la interrupción de la ayuda con Rusia, Venezuela asumió ese rol con creces. Es decir, prácticamente, yo puedo decir que prácticamente Cuba es como otro estado de Venezuela en términos económicos, en términos de intercambio. En Venezuela los médicos cubanos vinieron a hacer el trabajo en los barrios, viviendo allí con la gente en los lugares más pobres, estaban allí metidos los médicos cubanos y después fueron avanzando, y como bien dice allí, hoy en día, bueno, todo el tema y la identidad de los venezolanos se hace en Cuba. Todo el tema de mi pasaporte que tiene uno está allí en el sector de la energía, en materia de inmigración y servicio de inteligencia, así como en el militar. O sea, a mí esto me preocupa mucho en el sentido de que definitivamente se están compartiendo con otro país toda la data del país, toda. Es una realidad, eso lo sabemos todos. Enrique Capriles: se interrumpirá la provisión de petróleo que se envía a Cuba para mantener el gobierno de los hermanos Castro, así como los regalos directos e indirectos de recursos económicos a otros países con fines ideológicos. Serán evaluados a fin de examinar en qué medida el entramado de redes, vínculos y compromisos que se han establecido en los ámbitos de la seguridad, la cooperación política y logística entre ambos países afecta a los intereses de Venezuela. Eso va a estar bien. Tengo entendido que ya hubo, así como el presidente de Colombia ya recibió a Enrique Capriles, tengo entendido que ya hubo también conversaciones con los hermanos Castro al respecto. Sigamos. A ver. Allá dice relaciones con Estados Unidos, Honduras, Paraguay, Israel. En este momento Venezuela no tiene relaciones con ninguno de esos países, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían. Entonces, en el caso del proyecto de Capriles, se van a establecer plenamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, principal socio comercial, y lo mismo con Honduras, Paraguay e Israel. Se establecerán relaciones y suscribirán convenios de cooperación, etcétera, etcétera. En este caso, ustedes ya saben lo que opina el presidente Chávez de Estados Unidos. Textualmente en el programa habla que es un depredador, nación hegemónica que domina la economía global, amenaza la paz mundial, desestabiliza el gobierno pacífico y vorazmente consume los escasos recursos del mundo. Chávez cree que Venezuela debe prepararse para un choque inminente con los Estados Unidos,
que según él se hará en forma de acciones encubiertas, fomentar los disturbios y desestabilización interna, golpe de Estado, incluso su asesinato, ya sea patrocinado por la oposición o por los Estados Unidos. No se plantea en su programa algo específico en relación a Honduras, Paraguay o Israel, ¿no? Entonces, con esa visión, obviamente, hay ese tipo. Lo más divertido es que Venezuela religiosamente exporta petróleo a Estados Unidos. Es el segundo, ¿no? Proveedor de petróleo a Estados Unidos. Y esas son las cosas de la vida. Sigamos. Capriles, sí, ya lo puse, se va a restablecer todas las relaciones. Bueno, con Colombia, fíjense ustedes que Colombia es la que se ve menos afectada. Colombia y Brasil son los países que se ven menos afectados, porque ambos, bueno, en primer lugar con Colombia, bueno, Colombia y Venezuela son países pues casi que uno ni los distingue, salvo que Colombia se ha desarrollado mucho y muy bien en los últimos años, obviamente ellos con su propia historia. Entonces se restablecerán plenamente el comercio binacional con Colombia, como lo fue siempre, y sacará el territorio venezolano a los líderes guerrilleros colombianos a los que el gobierno de Chávez le ha dado albergue y protección. Eso es Vox Populi. Han sido identificados en Venezuela personas que son buscadas en Colombia y los han agarrado en Venezuela de una manera muy contundente. En este caso, Hugo Chávez, después de las relaciones tan tensas y prácticamente a punto de la ruptura con Uribe, ahora con Santos hay unas relaciones bastante pragmáticas, diría yo, y la idea es entonces profundizar la política de diálogo político al más alto nivel y de encalentamientos productivos con Colombia, dando cumplimiento al mandato de unión con el presidente Chávez siempre tiene los mandatos independentistas presentes en cada una de sus acciones. Entonces yo diría que de hecho Santos hace 2 semanas recibió a Capriles en Nariño y eso tuvo un gran impacto en la opinión pública en Venezuela ahorita porque ya se ve que muchos estados están viendo las posibilidades de Enrique Capriles y de hecho ayer declaró Ecuador que tendrían excelentes relaciones con él. Bolivia dijo ayer también que tendrían que revisar porque no estaban como muy a gusto, porque obviamente con Bolivia hay una relación muy intensa también como con Cuba. Con Brasil está todo muy bien, porque Brasil realmente, igual que Brasil con Argentina, que siempre son como en la balanza, son los grandes ganadores, aquí también. Aquí Brasil es el gran ganador en esas relaciones. Prácticamente, no sé si ustedes saben, pero el 80% de lo que comen los venezolanos es importado. Y buena parte es de Brasil, de Argentina, de Uruguay, importado lo que comemos, un país petrolero. Entonces, obviamente que están muy bien con él porque la verdad es que Venezuela come gracias a esas importaciones de alimentos. Y Capriles ve en Brasil el modelo a seguir, fundamentalmente en materia económica, pero no solamente en lo económico. Pero incluso eso le molestó a Lula. Yo no sé si ustedes lo vieron en la prensa. Lula prácticamente le dijo como que no lo estuviera viendo como modelo. Bueno, no le gustó porque obviamente Chávez y Lula tienen una muy buena relación. Entonces, Brasil es otro de los países que se va a ver menos afectado con el eventual cambio. Colombia tampoco, pero Cuba sí y Bolivia también, Nicaragua también. En la parte de China, fíjense, con China hay casi que una nueva dependencia con el fondo chino. Yo incluso después de esta presentación voy a estudiarlo un poquito más. El tema del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, y están pasando demasiadas cosas, se sabe poco. De hecho, ahorita Venezuela lanzó un segundo satélite y se hizo allá y se lanzó desde allá. El segundo satélite se hizo y se lanzó desde China. Allí hay unas relaciones muy complejas, muy provechosas, me imagino que para China. De hecho, le está prestando Venezuela con todos los millones, todavía fíjense lo que dice allí. Al cierre del año 2001, Venezuela ha recibido un total de 32.000 billones a través de este mecanismo de dólares. Entonces, con todo el dinero que tenemos y toda la deuda y además préstamos del gobierno de China,
Para mí, una de las cosas más difíciles va a ser es saber cuál es el estado real de Venezuela. Porque si nada más la mitad de tu presupuesto tienes acceso a él, ¿cómo tienes acceso a todo lo demás? Eso va a costar darse cuenta de qué ha pasado. Muy bien, sigamos, ya vamos a terminar. En relación con Irán, fíjense que Irán y Venezuela tienen una relación muy estrecha. Para el proyecto de Capriles, obviamente no se van a continuar esas relaciones a ese nivel. Las relaciones con Irán son tan estrechas como peligrosas, al punto de que diversos periódicos del mundo han señalado que en Venezuela se construyen bases para misiles iraníes y se extrae uranio. Eso es todo lo que dicen en el programa de gobierno acerca de esas relaciones. Los lazos secretos con Irán y la apertura de Venezuela como refugio seguro o puerta de enlace para organizaciones terroristas extranjeras son cuidadosamente ocultas a la vista del público. La prensa, ustedes me imagino que la siguen y más o menos están enterados de esto. En el caso con Hugo Chávez, obviamente que estas relaciones van a continuar y se van a profundizar. Con Rusia y los BRICS más o menos prácticamente esta relación va a continuar y se van a ampliar las relaciones con India y con Sudáfrica. Y en el caso del proyecto Capriles se van a evaluar, a ver, para darle prioridad, a ver cuáles países son más pertinentes para los objetivos internos que tienen como gobierno, como potencial gobierno. Con la Unión Europea, en el programa del presidente Chávez no hay una mención así específica en relación con ellos, sino que bueno, se continuarán las relaciones con el resto de los países del mundo. En el caso de Capriles sí aparece, dice que las relaciones con la Unión Europea y en especial con España estarán orientadas a su fortalecimiento, identificando nuevos espacios para consolidar una mejor y mayor y amplia vinculación. Esta parte me llamó la atención de que están pensando en trabajar de manera conjunta el tema de la seguridad y el terrorismo y el narcotráfico como otras manifestaciones del crimen organizado. Entonces me parece interesante que lo vean y estén buscando alianzas a ese nivel. Sí. Ya. Con el resto del mundo, obviamente, en los dos, la idea es continuar y mantener aquellas relaciones que favorezcan a nuestro país. Yo quise extender esto a 3 conceptos más, que no eran necesariamente la intervención el de impacto en América Latina, pero que me parece interesante para lo que es la imagen de Venezuela en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, el proyecto del presidente Chávez va a denunciar los tratados multilaterales que limiten la soberanía nacional frente a los intereses de las potencias neocoloniales. Entonces, todo el tema del sistema interamericano de derechos va a ser desconocido sistemáticamente. Y en el caso de Enrique Capriles es todo lo contrario. Sería, para Enrique Capriles, Venezuela sería un referente reconocido por la protección de los derechos humanos y el respeto a los acuerdos internacionales. Se van a revisar las decisiones y las sentencias relativas a casos de violación de derechos humanos con miras a su acatamiento. Hay casos flagrantes de violación y no hay gente que ha tenido que fallecer y no se han acatado las medidas que ha dictado el sistema interamericano. Se van a enviar emisarios a gobiernos y organismos internacionales con un mensaje de renovado compromiso con los valores democráticos para informar sobre el alcance y trascendencia del triunfo de la unidad democrática, procurar el fortalecimiento de los mecanismos de protección internacional de estos derechos. Es decir, que más bien se va a contribuir a fortalecer esa institucionalidad. En la parte de fronteras, el presidente Chávez no plantea nada específico en su programa, mientras que el de Capriles sí plantea que se va a evaluar en profundidad la situación de las fronteras, que han sido espacios abiertos a la violencia, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas y tantas actividades ilícitas. En el nuevo gobierno, las fronteras venezolanas no serán cómplices de la irregularidad, sino la puerta de entrada para el intercambio de oportunidades que beneficien a los venezolanos. Yo me imagino que, no sé si aquí en Guatemala pasa, pero todas las zonas fronterizas es prácticamente un terreno que no entra el Estado allí, porque ya está en manos de guerrilleros en Venezuela. Ya hay zonas que están en manos. En Honduras hay algunas zonas también en Honduras que está pasando eso. Pero no hay guerrilleros, sino de narco. En narcotráfico, terrorismo y grupos irregulares tampoco dice el presidente Chávez en su programa nada sobre esto.
En el Capriles dice que se mantendrá una actitud firme y efectiva contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada, etcétera. O sea, más o menos se trata de que se va a trabajar a fondo ese tema. Vamos terminando. En cuanto al desarme, y esta es la parte que a mí me preocupa más, si ustedes leen, y esto es un pedacito apenas de algo muy largo, donde todo el mensaje es fortalecer el poder defensivo nacional, incrementando el apresto operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, preparar el país para la defensa integral con la creación de los cuerpos combatientes que cubra todas las instancias del poder público del Estado junto al pueblo y la Fuerza Armada Nacional, incrementar la participación activa del pueblo para consolidar la unión cívico-militar. Esa es la propuesta. Fortalecer la milicia nacional. La milicia es un organismo armado paralelo a la Fuerza Armada Bolivariana y la milicia depende directamente de la Presidencia de la República. Y diseñar estrategias para garantizar la participación del pueblo que asegure la lucha en cualquier circunstancia, por adversa que éstas sean. Y esto es lo que a mí me preocupa para el domingo, porque esto ya es una realidad, esto no es que es una promesa, esto es ya una realidad. Y entonces, esto es lo que a mí me preocupa para el domingo. En el caso de Enrique Capriles se promoverá el desarme a nivel internacional, especialmente a nivel regional. Y finalmente, la profesionalización del servicio exterior. En el caso del proyecto del presidente Chávez no plantea nada en cuanto al tema, mientras que en el programa de Capriles se rescatará la institucionalidad y profesionalismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, reforma sustancial de la Ley del Servicio Exterior orientada a la profesionalización y reestructuración de Cancillería. Básicamente sería eso. En el gobierno del presidente Chávez ha habido un copamiento de militares en los cuerpos diplomáticos de todo el mundo y se eliminó la carrera diplomática. Básicamente se usaron otros mecanismos donde cualquiera podía entrar a los distintos cargos exteriores, ¿no? Eso ya, vamos a dar las gracias por la paciencia de haberme escuchado, pero sí quise realmente que tuvieran una información fidedigna, más allá de las opiniones, más allá de lo polémico que puede ser el tema, sobre todo más en los medios, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, con gusto después de los comentarios. ¿Cuánto duré en la exposición? 50, me pasé 10, me habían dicho 40. Bueno, entonces vamos a darle a ellos y bueno, muchísimas gracias.